Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a una sesión más del Programa Integral de Capacitación de Precios de Transferencia 2025. Desde PKF Jalisco les agradecemos su participación en estos webinars en los que trataremos el día de hoy de los servicios logísticos y servicios de transporte. Hemos decidido analizar estos servicios dado que tienen una relación muy íntima en su configuración y al momento de analizarlo en materia de precios de transferencia. En primera instancia, vamos a definir cuáles son los servicios logísticos y servicios de transporte, dado que es común ver en los análisis que hay una confusión acerca de estos dos servicios y son empresas recurrentes, son, eh, son servicios que nos topamos al día a día y que a final de cuentas todas las empresas tienen, o bueno, una gran parte de las empresas que se dedican a vender mercancías, a producir productos, incurren en algún tipo de logística para llevar sus productos al cliente final. En primera instancia, cuando nos referimos a los servicios logísticos, nos referimos a todas aquellas actividades que son necesarias para que una mercancía llegue correctamente al cliente final en el momento, lugar y condiciones adecuadas. Las principales características de estos servicios incluyen el diseño de la cadena logística, que tiene que ver con todos los pasos que hay que tomar en consideración para que el producto sea concebido desde su fabricación hasta la entrega al cliente final. De los pasos intermedios puede haber uno, puede haber cientos, desde aduanas, desde transporte marítimo, transporte aéreo, dependiendo del caso, esta cadena logística puede tomar los pasos eh, tan, tan pocos como 5 hasta cientos de pasos. Otro punto importante de estos servicios incluye la gestión de inventarios y almacenes. Además, el empaque y etiquetado es otro punto importante, dado que para el transporte de estos productos es necesario que estén etiquetados, empacados de manera correcta para que lleguen a su destino final de la forma adecuada. La gestión de los pedidos y las devoluciones es otra de las actividades que competen a los servicios logísticos. La planificación de rutas y optimización de costos es una de las principales tareas de los servicios logísticos que van a intentar entregar los productos de la manera más rápida y al menor costo posibles. El control de aduanas y documentación es otro punto importante que está integrado dentro de los servicios logísticos. Es necesario contar con documentación al momento de trasladar mercancía de un país a otro, eh, contar con seguros de mercancía que también se consideran en parte de la documentación. Los servicios de transporte es una parte, una de las tantas actividades o características de los servicios logísticos. Sin embargo, más adelante lo definiré por separado. Además, los operadores logísticos se encargan de la subcontratación de servicios en la cadena de suministro. Tal vez hay operadores logísticos que cuentan con unidades de transporte de carga terrestre, pero tal vez en otro país no tengan el permiso, no tengan las unidades para transportar esta mercancía, por lo que subcontratan a otra empresa para que la mercancía llegue al cliente final. En tanto a los servicios de transporte, como bien mencioné, es una parte de los servicios logísticos, pero tiene en específico la, la cualidad o el único propósito de mover una mercancía o persona de un lugar a otro. Normalmente en precios de transferencia hablamos de mercancías. Los servicios de transporte materializan el desplazamiento que se concibe en las cadenas logísticas, que es todo el diseño desde la, desde la fábrica hasta la entrega del cliente final, es lo que nos ayudan a realizar todo lo que se concibe en la cadena logística. Las principales características de estos servicios es que cuentan con puntos de carga y descarga de la mercancía. Ellos tienen una flota propia normalmente, por eso tienen que
comprar y además mantener estas unidades en condiciones óptimas para que los traslados sean eficientes y no consideren una carga a la utilidad de las empresas. Además, estas empresas cuentan con equipo para carga y descarga. Hay grúas que, por ejemplo, cuando llega un camión a un punto de carga y descarga, hay grúas que toman un contenedor, lo descargan y luego pueden poner otro. Este equipo es, además de plataformas, remolques, son propios de una empresa de transporte. Además, ellos se encargan de identificar el transporte adecuado por el tipo y volumen de carga. Dependiendo de las necesidades de los clientes, ellos sabrán si van a transportar un líquido, necesitarán un tipo de remolque, un tipo de camión que se encargue de llevar este producto con todas las especificaciones de ley y que llegue sano y salvo a su destino final. Además, al igual que en los servicios logísticos, las empresas de transporte se encargan de planificar rutas y optimizar los costos para hacer que estos servicios sean más asequibles para los consumidores, además de mantener sus niveles de utilidad. Aquí vamos a hablar de una cadena típica de suministro de los servicios logísticos. Este es un ejemplo muy general, pero hemos incluido pasos que son importantes de identificar desde la fábrica, cómo sale el producto, hasta el cliente final. Entonces, vamos a ubicarnos en el primer paso, donde el producto se ha creado en la fábrica. Normalmente hay fábricas que tienen almacenes, pero también hay veces que pueden rentar un almacén o con- contratar a una empresa que se dedique a gestionar sus inventarios y empacar estos productos. Hay empresas que tienen transporte propio, eh, entonces vamos a decir que este paso, en este caso, la fábrica tiene su transporte propio, por lo que la subcontratación de este servicio no sería necesaria en esta primera instancia. Vamos a suponer que este producto que se está transportando va hacia otro país. Una vez que el producto sale del almacén, va a pasar, vamos a decir que va a ser transportado hacia un puerto porque va a pasar el mar, por un ejemplo. Vamos a decir que esta fábrica está en China, tiene su transporte propio, va primero a pasar por una aduana doméstica en la que se van a revisar que los productos cumplan con ciertos estándares que son necesarios para que el producto sea exportado, cumpla con ciertas especificaciones. Aquí entra otro de los servicios logísticos, bueno, que están dentro de los operadores logísticos, que es importante, que tiene que ver con el despacho aduanero. Como lo habíamos comentado, se encargan de todos los trámites y otra documentación necesaria para que el producto sea trasladado de un país a otro. Una vez que el producto pasa por la aduana, va a llegar a un puerto doméstico donde un barco va a recoger este producto y va también a recibir otras mercancías para llevarlas de un país a otro. Una vez que el servicio de transporte marítimo llegue a otro país, se inspeccionarán todos los productos que lleguen en este barco, pasando por una aduana extranjera, y la aduana extranjera va a revisar que los productos que estén llegando cumplan con todas las especificaciones y documentación necesaria para que sean comercializados o distribuidos en el país extranjero. Después, este producto, esta mercancía de la que estamos hablando, va a estar en el puerto y de ahí una empresa, vamos a decir, de una empresa tercera, va a recoger esta carga en el puerto y va a llevarlo a un centro de distribución. Aquí, por ejemplo, entre el puerto extranjero y el centro de distribución es donde podríamos ubicar a una empresa de servicios de transporte, al igual que el servicio de transporte marítimo que va desde un puerto a otro. Aquí estamos hablando de servicios de transporte y como podemos ver, la cadena logística puede tener muchísimos más pasos y suele ser más compleja que los servicios de transporte, por lo que su rentabilidad también suele ser mayor. Eh, la conso- Retomando, del puerto extranjero, el servicio de transporte irá hacia un centro de distribución. Cuando ahí puse como acotación la consolidación de la carga, a esto nos referimos cuando en un almacén se consolidan
vamos a decir, del centro de distribución van varios productos hacia una ciudad, entonces todos estos pedidos se van a consolidar en un tráiler y van a ser llevados hacia esta ciudad para reducir los costos. Entonces, este es otro de los servicios que pueden ser llevados a cabo por la empresa transportista o por el gestor del almacén o por el operador logístico, dependiendo de las actividades, funciones y riesgos que asuma la empresa que estamos analizando o la operación que estamos analizando. Una vez que esté este producto en el centro de distribución, vamos a suponer dos casos, uno mm, en la que se contrata a otra empresa de transporte terrestre para llevarlo hacia un comercio minorista, que los clientes vayan a comprar ahí el producto, o también hay empresas que se dedican a llevarlos a la puerta de nuestra casa. A este tipo de empresas que se dedican a llevar los productos o mercancías a la puerta se les conoce como empresas de última milla. Y bueno, aquí ya se entregaría el cliente final y digamos que el minorista también llega, ahí llegan los clientes. Entonces, esto, como pueden ver, eh, la cadena de suministro de los servicios logísticos puede ser tan pequeña o tan grande según sea el caso. Y también podemos ubicar bien que en las empresas de servicio de transporte se enfocan más en mover una mercancía del punto A al punto B. Ahora habrá empresas que se encarguen de diseñar toda esta cadena. Habrá empresas que no realicen los trámites aduaneros. Habrá empresas que no cuenten con almacenes. Eso ya será el caso de cada empresa y también las necesidades de cada cliente. Aún así, hemos ilustrado cuatro tipos de empresas que son las más comunes que nos encontramos al momento de analizar los servicios logísticos y los servicios de transporte. En primera instancia, tenemos a las empresas de transporte. Como bien mencionamos, se enfocan meramente en el movimiento de las mercancías. Normalmente cuentan con su propia flota, equipo de rastreo, además de instalaciones de mantenimiento para mantener a su activo en, en las mejores condiciones. El despacho aduanal, o en inglés conocido también como Freight Forwarder, se encargan de la documentación aduanal, además de coordinar el transporte internacional y la consolidación de la carga. Normalmente estas empresas cuentan con software aduanal y personal especializado en todos estos trámites aduaneros, seguros, entre otras actividades. Los operadores logísticos son los más complejos y aquí es donde se encargan del diseño y ejecución de la logística integral. Gestionan el transporte, el almacenamiento, aduanas, almacenes. Normalmente estas empresas cuentan con sistemas informáticos, además de personal operativo y especializado. Hay empresas que cuentan con activos significativos. Puede haber empresas que tengan su propio equipo de transporte, incluso transporte marítimo, incluso transporte aéreo. Y habrá empresas que no cuentan con estos activos significativos, es decir, solamente se encargan de coordinar a todas las empresas que nos van a ayudar a llevar el producto desde su fabricación hasta el cliente final. Por último, tenemos a las empresas de última milla o empresas de mensajería. Estas empresas están centradas en la distribución final al cliente. Normalmente son mercaderías, digamos, más individuales, no manejan tan altos volúmenes de carga. También se encargan del manejo de devoluciones o mercancías, dan un seguimiento puntual a las entregas y normalmente cuentan con vehículos ligeros y terminales móviles que transmiten información sobre las mercancías. No sé si, bueno, seguramente con el auge de las compras por Internet hemos experimentado que es una empresa de última milla y estamos ahí dando el rastreo de dónde va nuestro paquete. Entonces, en general, estas son las empresas que nos encontramos al momento de analizar operaciones de servicios de transporte y servicios logísticos. Una vez identificando y definiendo qué son los servicios logísticos y de transporte, vamos a analizar cuáles son los principales métodos para el análisis de estos servicios. Según las guías de la OCDE, al igual que la ley del impuesto sobre la renta, el primer método que debemos de utilizar siempre es el precio comparable no controlado. Para los servicios de transporte,
Normalmente lo que se pacta en el mercado son tarifas por kilómetro recorrido. Obviamente van a depender de variables como la distancia, peso, volumen, clase o tipo de carga, tipo de transporte. Además también si la carga es urgente o no tan urgente, eso también va a influir mucho en el precio. En cuanto a los servicios logísticos, normalmente se pagan tarifas por cada pedido realizado, una tarifa mensual a una empresa por llevarle su logística o un porcentaje del valor de la mercancía es cobrado para gestionar toda la logística de un producto. Sin embargo, este es un análisis menos frecuente dado el grado de comparabilidad que se exige. Bueno, lo que debemos de hacer para analizar en primera instancia es preguntar al contribuyente si hay comparables internos, es decir, si tiene, por ejemplo, un tarifario que es aplicado tanto a terceros independientes como a partes relacionadas. Una vez que, vamos a decir, tengamos esa tarifa por kilómetro recorrido, de lo que se cobra a un tercero como a una parte relacionada, si podemos determinar que estos precios son similares o iguales, vamos a determinar que estamos pactando a precios de mercado. Comparables externos realmente no hay porque las bases de datos y las variables en los servicios logísticos son muchas y no hay una fuente oficial en la que podamos consultar de manera puntual un tarifario, por ejemplo, de la industria. Entonces es complicado y en la práctica realmente no es utilizado más que los comparables internos. ¿Cuáles son los motivos de rechazo para el precio comparable no controlado en este tipo de servicios? Es que es muy difícil, como les mencionaba, encontrar tarifas exactamente comparables. Para ello tendríamos que tener tarifas que cubran una misma ruta, un mismo volumen de carga, una misma urgencia, mismo tipo de mercancía. Todo este tipo de consideraciones van a mover el precio, ¿no? de esta tarifa. Por ejemplo, obviamente si tu producto es muy pesado, el que se está moviendo, pues va a consumir más combustible, el camión va a hacerse más lento, por lo que el precio va a cambiar si lo comparamos con una carga que es más ligera y que puede tal vez tener el mismo volumen o ocupar el mismo camión, ¿no? Otra de las razones por las cuales se rechaza el precio comparable es que hay diferencias en la estructura del servicio. Por ejemplo, puede que una empresa solamente contrate el servicio de freight forwarding, en el que se realice la documentación aduanera, así como la consolidación de la carga en los puertos, y también la empresa o la entidad que tú estés analizando no necesita estos servicios, sino necesite de la subcontratación de servicios de transporte y la gestión de almacenes. Como podemos ver en la cadena de suministro, los pasos en la cadena de suministro de servicios logísticos pueden ser muy complejos o muy simples, entonces es muy difícil establecer servicios perfectamente comparables, por lo que este método se dificulta al momento de documentar que las operaciones están a valores de mercado. El siguiente método es el que nos supone la ley del impuesto sobre la renta y las guías de la OECD para los servicios, es el método de costo adicionado. Un resumen es que se analiza la rentabilidad a niveles de utilidad bruta sobre los costos directos. ¿Qué es lo que debemos de hacer para analizar mediante este método? Una vez descartando el precio comparable, es que hay que preguntar a los clientes si se prestan estos mismos servicios a terceros. Entonces, normalmente hay clientes que sí tienen la información, hay unos que no, pero debemos de solicitar información segmentada interna de estos servicios, tanto a partes relacionadas como a terceros independientes. Es decir, las empresas deben de tener un segmentado de sus estados financieros en la que ellos identifiquen los ingresos y los costos de provisión de estos servicios a partes independientes y también un segmentado de los costos y de los ingresos de la provisión de estos mismos servicios a partes relacionadas. De esta manera podremos comparar los márgenes de rentabilidad a niveles brutos y determinar que se ha pactado a precios de mercado. O utilizamos también la segunda opción, que es comparables externos, y aquí buscaríamos esta información sobre ingresos y costos en bases de datos.
Los principales motivos de rechazo para este método es que es complicado asignar con precisión los costos, dado que los servicios logísticos ofrecen múltiples servicios simultáneos. Entonces, vamos a suponer que una empresa considera las devoluciones como un costo de venta y otra empresa considera las devoluciones como un gasto. En ese caso, dado que no estaríamos sobre una misma base de costos, el comparar los márgenes de rentabilidad no nos daría una base fiable para analizar mediante este método. Además, como bien les mencionaba, en los servicios logísticos o las empresas logísticas normalmente asumen riesgos y funciones muy variables, entonces alguna podrá tener una diferencia en los costos dadas sus funciones, por lo que sería más complicado analizar sus márgenes de rentabilidad con los de la empresa que estamos analizando o la operación que estemos analizando. Eh, ya por último, vamos a revisar cuál es el método de margen transaccional de utilidad de operación. Conocemos aquí en México como MTU. Aquí analizamos el marco por rentabilidad a niveles de utilidad operativa sobre costos y gastos operativos. Igual, la forma de aplicar este método es primero preguntando si tenemos comparables internos, de la misma manera eh, que lo hicimos para el método de costo adicionado, o en su defecto, si no tenemos información interna, habría que buscar comparables externos en bases de datos. Dentro del MTU hay diversos indicadores, dependiendo de los generadores de valor, es como debemos de asignar el indicador adecuado. Sin embargo, la OCDE para las operaciones de servicios y servicios logísticos y de transporte nos recomienda utilizar el método de costo adicionado neto, que mide la utilidad operativa sobre los costos y gastos operativos. Vamos a elegir este método cuando la empresa logística cuando las empresas de transporte normalmente tienen estos activos significativos. Entonces, por ejemplo, para las empresas de transporte sería mejor analizar mediante el ROA, pero para estas empresas que no tienen activos significativos, el mejor indicador sería el método de costo adicionado neto. El ROA lo vamos a utilizar cuando la empresa tiene una infraestructura logística relevante como flota, almacenes y patios de maniobra, dado que los principales generadores de valor de estas empresas se ven reflejados a través de sus activos operativos, como es el caso de las empresas de transporte, en la que sus activos operativos son sus principales generadores de valor. Las ventajas de este método es que es el método más utilizado para analizar este tipo de operaciones y a diferencia del MCA no es tan necesario tener una estructura similar entre costos, dado que los costos operativos son más homogéneos y comparables. Bueno, este sería el método, digamos, más utilizado ya en la práctica para analizar este tipo de servicios. Por último, vamos a hablar de algunos errores comunes al analizar estas operaciones. Bueno, la primera es no preguntar sobre información interna. Esto tanto para aplicar el PC o el MCA o el MTU, siempre hay que preguntar al contribuyente si es que tiene algún tarifario que aplique tanto a partes relacionadas como a terceros o si tiene información financiera sobre sus ingresos, costos y gastos derivados de servicios a terceros independientes y a partes relacionadas. Otro error muy común es que ubiquemos a la entidad bajo análisis de manera errónea en la cadena de suministro. Vamos a decir, estamos analizando una empresa de mensajería que cuenta con vehículos ligeros, que se encarga de las devoluciones, que da retroalimentación en tiempo real sobre sus mercancías, sobre sus pedidos, y puede que la confundamos con una empresa de transporte, porque en las funciones se confundan, ¿no? Por el tema de que son actividades similares, sin embargo, la cantidad de carga, el activo pues es totalmente distinto y ahí es cuando podemos ubicar de manera errónea a la entidad analizada en la cadena de suministro. Obviamente no realizar un análisis funcional correcto nos va a hacer que nuestro análisis no sea correcto. Puede que no hagamos preguntas sobre funciones clave, se omitan actividades, por ejemplo,
No preguntemos si se dedican a, a planear toda la cadena logística, si se encargan de los seguros, de la documentación aduanera o es la empresa la que se encarga de este tipo de documentación. Es bien importante hacer todo este tipo de preguntas una vez conociendo la cadena de suministro de estos servicios para definir de manera correcta cuál es el giro de nuestra empresa y cuál es la realidad operativa de nuestra empresa. Una, este error común deriva en el otro, que una vez que no identifiquemos bien las funciones, activos y riesgos de nuestra empresa, pues seleccionemos empresas que no corresponden a la realidad operativa de la entidad bajo análisis, lo cual debilita, ¿no?, nuestro análisis y pues aquí no hay comparabilidad entre una empresa de transporte y un operador logístico que no cuenta con activos significativos, por poner un ejemplo. Además, siempre en los servicios es importante contar con contratos. También es bueno solicitar este tipo de contratos porque ahí vamos a encontrar información sobre cómo es que se pactan los precios, cuáles son las funciones, los activos y los riesgos de las entidades bajo análisis. Otro error que no es tan común, pero sin embargo es relevante, es una segmentación incorrecta de costos y gastos asociados al servicio bajo análisis. Es decir, que el contribuyente no tenga acceso o no tenga bien identificado cuáles son los costos y gastos relacionados al servicio que estamos brindando, tanto a partes relacionadas como a terceros independientes. Bueno, de mi parte ha sido todo.